Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy empezamos nuestro sexto y último evento de la segunda jornada de la Semana Nacional por la Movilidad, organizada por el Ministerio de Transporte, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en este caso, Fundapeatón. Vamos a tratar el conversatorio de retos y oportunidades en la movilidad peatonal en el marco del capítulo del peatón de la Estrategia Nacional por la Movilidad Activa. Esperando que más asistentes se vayan conectando, empezaremos a las 4:05. Gracias por su atención. Bueno, daremos inicio a esta charla del día de hoy. Para esto daré la entrada a María Isabel Rodríguez de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, directora de comportamiento, y Juan Camilo Agudelo del Ministerio de Transporte, quienes darán los saludos iniciales. María Isabel. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy contentos de estar, bueno, todos estos días en la Semana de la Movilidad, especialmente hoy, cerrando toda la sesión. Para nosotros es supremamente importante lo que vamos a hablar hoy. Trabajar con todos, la seguridad vial es justamente lo que requerimos, porque la seguridad vial es de todos. Efectivamente, escucharnos entre las diferentes poblaciones, entre las diferentes entidades, es lo que ha enriquecido tanto nuestro trabajo que estamos haciendo regionalmente, y esta es una de las invitaciones que vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando para poder llegar a una estrategia o a diferentes estrategias dependiendo de las regiones y dependiendo de las necesidades de cada uno. Para nosotros es un gusto poder estar acá y trabajar en alianza con diferentes entidades y a la vez, lógicamente, con los diferentes colectivos, de verdad que con todo el mundo estamos súper atentos para poder llegar en conjunto a lo mejor posible de trabajo en las vías por el peatón. De manera que, bueno, el peatón y todos los demás actores viales por los que estamos trabajando en esta semana de la movilidad sostenible, segura y saludable, claramente. Todo esto en favor de la vida. Entonces, pues, de parte de la agencia, de parte del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un gran saludo de bienvenida para este panel. Ojalá podamos aportar
lo que tengamos de conocimiento de la vida cotidiana, tanto de lo teórico como también de todo lo que hemos experimentado y de todo el trabajo que se haya logrado en movilidad. De manera que muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, te damos entonces la palabra para que puedas dar el saludo de parte del ministerio. Puedes activar tu micrófono, Juan Camilo, por favor. Listo, te podemos escuchar. Otra vez, inténtalo. No, inténtalo de nuevo. Listo. ¿Ahí? Sí, Juan, ahí te escuchamos. Ok, ahí me están escuchando. Te estamos escuchando. Ok, qué pena ahí el tema técnico. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Camilo Agudelo y hago parte del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Transporte. En el marco de la construcción de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, una estrategia que está incluida dentro del COMPES 3991, nosotros hemos generado una serie de mesas de trabajo para recoger los insumos necesarios para empezar a la construcción de esta estrategia. La estrategia en sí consta de 4 puntos específicos: la construcción de la estrategia, el realizar un diagnóstico de la movilidad en Colombia, la construcción de un sistema de información de la movilidad activa en Colombia y tener unos indicadores para la monetización de las medidas de promoción de la movilidad activa. Esta mañana se inaugura el Foro Nacional de la Bicicleta y el día de ayer se da paso para la Semana Nacional por la Movilidad. Y en el marco de este día, mañana y el jueves, estaremos haciendo una serie de reuniones con diferentes actores. En este caso, y uno de los más importantes es el peatón. El día de mañana estaremos con ciclistas y también tocando el tema de género desde diferentes posiciones. Entonces, bienvenidos a este espacio que hacemos de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde Fundapeatón ha estado muy activo también, no solo en esta actividad, sino en otras actividades, y esperamos recoger la mayor cantidad de insumos, de que se ponga sobre la agenda pública todas las necesidades y todos los retos y todos los aportes que desde diferentes organizaciones y desde diferentes grupos de trabajo se vienen adelantando para asegurarle ese derecho a la movilidad a los peatones. Y como lo decía Marisabel, no solamente son todos los actores, no solamente es el peatón, sino todos los actores. Pero básicamente estamos trabajando para que el derecho de la movilidad se desarrolle de la mejor manera, sostenible, segura, saludable. Y pues bienvenidos a este espacio y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros y expresen mediante el chat y comunicaciones tanto a la agencia como al ministerio sus aportes para la construcción de esta gran estrategia por la movilidad sostenible y la movilidad activa. Muchas gracias. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias. María Isabel, muchas gracias por este saludo de apertura. Le daré entonces la palabra a Antonio. Antonio Hernández va a ser quien va a moderar este conversatorio y le voy a dar la palabra
para que él mismo se presente y pueda darle la palabra a los 4 panelistas invitados del día de hoy. Perfecto, Carlos, muchas gracias. No sé si se ve bien, si me oyen bien. Sí, ya te estamos viendo. Perfecto, bueno, un saludo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por justamente abrir estos espacios que van a enriquecer no solamente la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, sino todo lo que en general se relaciona pues con la ciudadanía conectada con los procesos públicos. Yo soy Antonio Hernández Llamas, soy el director ejecutivo de la Corporación Plurales y estamos trabajando justamente de la mano con Fundapeatón en procesos que permitan mucha más, digámoslo así, inclusión y organización de la sociedad civil frente a un elemento tan importante como es el de la caminabilidad, el del espacio público en favor de las personas, el del poner el foco justamente en el ser humano para las decisiones de movilidad y de infraestructura. Y hoy nos acompañan para el conversatorio unos invitados y unas invitadas muy especiales que vamos pues obviamente a oír de propia voz, que ahora se van a presentar antes de dar inicio ya formalmente a este panel. Quienes nos están acompañando, que sepan que recibimos sus preguntas también por el chat que tienen, y la idea es que sea una charla muy amena y que podamos enriquecernos unos a otros y sobre todo también con las preguntas y las sugerencias de las personas que nos acompañan. Entonces, en primer lugar, nuestra invitada Alejandra Álvarez Orrego, de la Gerencia de Movilidad Humana de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Alejandra, buenas tardes. Antonio, muchas gracias a ustedes por invitarme a este conversatorio tan atractivo. ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alejandra, trabajo en la Gerencia de Movilidad Humana en la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, y he hecho parte también del área metropolitana del Valle de Aburrá desde el equipo de movilidad activa. Ahora trabajando por Medellín Futuro con unos indicadores bastante ambiciosos en términos de incremento de viajes ciclistas y mantener la caminata. Nuestro objetivo es dignificar también esa acción de caminar y entregarle a Medellín unos espacios que sean absolutamente incluyentes, equitativos y muy seguros, tanto para niñas, niños, mujeres y personas adultas. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, bienvenida. Natalia Lleras, de Vivo mi calle de Despacio. Natalia, bienvenida. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la directora del proyecto Vivo mi calle de la organización de la Fundación Despacio. Es un proyecto en el que trabajamos con adolescentes de 10 a 15 años para generar conexiones y espacios públicos seguros para de esta manera incentivar la caminata y también mejorar su salud y bienestar. Entonces llevamos trabajando en Cali más o menos 1 año y medio en el proyecto y pues la idea es pues contarles un poco de lo que hemos encontrado en cuanto a los riesgos registrados por esta población. Y además, yo también fui parte de la creación y el desarrollo del programa de gestión de velocidad de Bogotá y la implementación de Visión Cero en Bogotá. Muchísimas gracias, Natalia, bienvenida. Seguramente unas experiencias maravillosas que nos van a enriquecer muchísimo. Tenemos también a Armando Arteaga, Armando de la Universidad Nacional. Bienvenido, Armando, buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a mis compañeros de foro, a María Isabel y a Juan Camilo. Bueno, yo soy arquitecto con una maestría en estudios urbanos y una maestría de investigación en urbanismo y un doctorado en urbanismo. Y durante todos los posgrados mi tema de investigación ha sido el espacio público. Desde hace unos años trabajamos con Fundapeatón en proyectos de colaboración y de investigación. Es decir, es imposible entender e investigar la ciudad si no se entiende el espacio público y si en el espacio público no se entiende a los peatones. Y bueno, y parte de lo interesante de este conversatorio es poner una perspectiva desde la lógica del peatón y del usuario en esta política ambiciosa de movilidad que quiere empezar el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando, muy amable. Y nuestro cuarto panelista, Diego Echeverry, de Fundapeatón, que como
han oído en todas nuestras introducciones, pues es clave y es justamente una muestra de cómo desde la sociedad civil se pueden liderar procesos muy importantes de transformación en políticas públicas y en distintos aspectos. Bienvenido, Diego. Muchas gracias a todos, un saludo a los que están conectados. Yo hago parte del equipo técnico de Fundapeatón, soy un peatón con movilidad reducida, usuario de prótesis, soy máster en tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible y activo por ciudades caminables y por infraestructuras incluyentes. Hago parte de los proyectos que lidera la Fundación y también incido en temas de asesorías a infraestructuras peatonales de diferentes secretarías aquí en Antioquia sobre accesibilidad y sobre diseño para todos. Perfecto, bienvenido, Diego, muchísimas gracias. Vamos entonces con la primera pregunta, que tiene que ver justamente con esta apuesta que se está iniciando dentro de la Estrategia Nacional por una Movilidad Activa. ¿Cuáles creían ustedes que deberían ser identificadas como las necesidades que tiene en este momento la movilidad peatonal? Empezamos con quien quiera, de pronto empecemos como nos presentamos. Alejandra, por favor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Claro que sí, Antonio. Como lo mencionaba también al principio de mi presentación, yo creo que la necesidad más, digamos, relevante en este momento es dignificar la condición de caminar, ¿cierto? Es entender que el peatón es de cierto, o sea, hay que ponerlo en esa cúspide de la pirámide realmente. Y eso significa entregar a los proyectos el presupuesto adecuado, entender cuáles son las necesidades reales de quienes caminamos y vivimos el espacio público. Y esto significa también darle ese real valor que tiene la vida, porque digamos que en nuestros entornos urbanos hay un entendimiento de que el peatón empieza a estorbar, entonces no hay dónde ponerlo y termina reducido a esos espacios pequeñitos dentro de la sección vial, ¿cierto? Y adicionalmente, que me encanta que Natalia pues haya sido una de las promotoras de esa gran estrategia de reducción de velocidad, y es particularmente eso, es disminuir la velocidad y pacificar las calles de nuestras ciudades. Para mí esa es una de las necesidades más importantes que tenemos actualmente. Que el peatón pueda sin problema cruzar una calle sin ningún temor de ser arrollado por un vehículo que va a más de 60 kilómetros por hora. Entonces, resumiría realmente en esa condición de dignificar al peatón y hacer unos entornos seguros con vías pacificadas. Maravilloso, maravilloso, muchas gracias. Natalia, tu opinión, justamente que te mencionaban desde la experiencia que están liderando en Despacio, al respecto, ¿cuál sería? Bueno, yo estoy de acuerdo con Alejandra en lo que dice. Yo creo que tenemos que priorizar al peatón y por medio de la implementación de un sistema seguro, teniendo en cuenta pues que ninguna muerte es aceptable realmente. En Colombia más o menos el 30%, si no estoy mal, de los peatones fallecen en las vías, y en ciudades como Bogotá es un 50%. Eso es realmente un llamado pues a todas las personas que trabajan en este tema a pensar cómo estamos diseñando nuestras ciudades, y nuestra prioridad es el peatón. Lo tenemos así en todos los planes de movilidad, pero de alguna manera eso falla en la realidad. Entonces es importante, uno, reducir la siniestralidad y priorizar también al peatón por medio de la implementación de un sistema seguro, por medio de la infraestructura y por supuesto por medio de la gestión de la velocidad. Eso a mí me parece clave para que tengamos ciudades seguras, ciudades donde le podamos decir a la gente que se empiece a mover de manera sostenible, es decir, la bicicleta, caminando. Ya sabemos que los mismos peatones son los usuarios de transporte público. Para lograr eso y para poder dar ese mensaje, nos tenemos que asegurar que esa movilidad sostenible sea segura. Maravilloso. Sí, miren cómo además se van concatenando los temas. Hablábamos inicialmente, Alejandra hablaba de la dignificación.
y creo que si se dignifica y luego ya se prioriza teniendo un entorno que justamente pone al peatón en el lugar que debe ser, creo que empieza a acompañarse ya la decisión técnica justamente de ese valor fundamental que tiene el poner el foco en el peatón. Por eso creo que en el tema técnico el profesor Armando seguramente nos complementará frente a esta pregunta. Profesor. ¿Me están escuchando? Sí, señor, pero no lo vemos. Ahí ya, lo estamos viendo y oyendo. Bueno, yo quisiera agregar algo a esta discusión y es empezar por contextualizar desde donde estamos hablando, porque en asuntos de movilidad y en asuntos de peatones no todo el país está en las mismas condiciones. Creo que aquí estamos de Medellín y Cali panelistas y definitivamente la situación es distinta en cada una de las ciudades. Seguramente si yo como peatón estoy hablando desde Barichara o Titiribí, Antioquia, o Linares, un pueblito pequeño en Nariño, seguramente no tengo ningún problema, vivo perfecto y vivo feliz, pero el problema de los peatones se acentúa en las ciudades. Es decir, en esto hay que tener cuidado porque las condiciones suelen ser muy distintas. No sé si para iniciar esta discusión me gustaría mostrar una imagen, si me permites, Antonio, puedo proyectar unas imágenes. Vale, me cuentas si se logran ver. Sí, claro que sí, sí, Armando. Claro que sí. ¿La están viendo? No, se sigue viendo. Ahí ya creo que vamos a mirar. ¿Lo están viendo? No, estamos con los panelistas. Están saliendo los panelistas en este momento. Entonces, creo que se nos quedó ahí, profesor. Ahí estamos con un temita técnico. Profesor Armando, yo no lo estoy oyendo, no sé si los demás y las demás personas lo están oyendo. No. Eso, ya activaste, sí, ya activó el micrófono. Ahí ahora ya. sí, profesor. Bueno, no, entonces Antonio lo intento después, daré la palabra a Diego y trato de ubicar estas imágenes que quiero mostrarles. Perfecto, claro que sí. Diego, por favor. Sí, como tal, las principales necesidades que tienen los peatones en cuanto a la movilidad radican básicamente en la infraestructura y en la cultura que se percibe respecto a los peatones. Temas como el de, básicamente, el desde la planificación y el control territorial. Allí es muy importante como tal esa necesidad de ciudad que tiene el peatón, desde esa planificación y ese control de ciudad. Ejemplos claros son como es la ocupación del espacio público, por decir, en barrios tradicionales, como las personas ocupan en gran medida el espacio para la circulación peatonal, los andenes. Entonces ahí radica también una serie de barreras que se generan por la ocupación de esos espacios, en muchos casos se le da prioridad a los ingresos vehiculares a los predios por encima de la circulación peatonal, espacios también, condiciones de inaccesibilidad en los sistemas de transporte. Son necesidades básicas que tienen como tal los peatones al momento de movilizarse. Temas también de cultura, esa cultura del respeto de esos espacios y también de esa cultura que se tiene frente a los peatones, como es en el caso de cuando no hacen uso de los puentes antipeatonales, esa percepción que se tiene de que pues, son personas que no tienen ninguna conciencia respecto a medir el riesgo. Esos son temas de cultura que de alguna manera también generan una necesidad de transformación para de alguna manera cambiar ese panorama que tenemos los peatones frente a ese contexto de ciudad. Entonces es importante que esas necesidades obviamente estén ligadas a esa planificación de ciudad, a esos controles también urbanísticos que se deben de tener para garantizar que esas redes peatonales que se implementen
de alguna manera no sean afectadas por factores temporales o permanentes que pueden de alguna manera impedir una adecuada movilidad de todos los usuarios y de todos en la ciudad. Perfecto, Diego. Fundamental para que justamente ese tema de la dignidad, el tema de entonces priorizar al peatón se traduzca justamente ya en temas de infraestructura, en hechos concretos. Profesor Armando, de pronto a ver si ya... Creo que se quedó también ahora, está con el micrófono cerrado. El profesor Armando en la próxima ronda va a mostrar las imágenes. Si quieres, entonces sigamos, Antonio. Perfecto. Entonces ahora miraremos ya las imágenes del profesor. Y para complementar justamente lo anterior, ahí estamos ya viendo cómo ahorita miraremos las imágenes. Estamos viendo que este es un grupo, el de los panelistas, y el de las panelistas es un grupo interdisciplinario, un grupo con distintas experiencias que trabaja desde distintos enfoques el tema de una movilidad incluyente, una movilidad segura. Y obviamente en el tema de peatones la pregunta sería, desde su campo, desde el campo de conocimiento de cada uno y cada una de ustedes, cómo lograr un cambio importante, un cambio verdadero para que la movilidad peatonal sea más eficiente, sea más segura, sea más incluyente y sobre todo con lo que han dicho de los temas de dignidad, de infraestructura, sea más equitativa. Entonces, si quieren, vamos en el mismo orden, vamos con Alejandra. Para mí digamos que ese cambio se logra también desde el significado de la calle. Yo creo que en los años 20 los empresarios de los autos lo hicieron muy bien, cambiando el sentido de lo que significaba la calle para poder emplazar el auto como protagonista y desplazar ese peatón que antes socializaba, jugaban los niños en la calle, ¿cierto? Entonces empezaron a generarse esos símbolos como el puente peatonal, como los túneles, para excluir del espacio al peatón. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos hoy en nuestras ciudades, como lo decía el profesor Armando, que esto generalmente se da en esas grandes ciudades que se han, digamos, entre comillas, modernizado y cambiado toda su infraestructura para volcarse hacia el carro, es que debemos escribir en la norma social hoy que la calle no es solamente para los autos. Es decir, hay que volver a lo simple, hay que volver a ese espacio donde socializamos en la calle, donde la calle es considerada un espacio público y por eso es tan importante que también de manera simbólica, no solamente desde el aspecto técnico, empecemos a desmontar, por ejemplo, estas infraestructuras como los puentes elevados para peatones, porque no son peatonales. Y eso fue más o menos lo que hicimos aquí en Medellín hace un par de meses en Barranquilla. Se realizó desde el área metropolitana, digamos, realizamos porque en ese momento estaba en el área metropolitana. Realizamos un proyecto de más o menos 700 metros que conecta dos universidades, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, que precisamente el tramo se inauguró hoy. Y para cruzar a la universidad se desmontó el puente peatonal de Barranquilla. Entonces, les contaba antes de empezar el en vivo que esto generó muchísima polémica porque las personas realmente no entendían, y lo que decía Diego ahora me parecía muy pertinente, pero si está escrito que los puentes son peatonales y la gente debe pasar por ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, cambiar el significado de lo que significa estar en la calle, escribir ese nuevo significado. Maravilloso, maravilloso, porque sí, creo que la reinterpretación con lo que has dicho es clave, y en algún momento se van dando hechos que uno no nota y se acostumbra y toma por normal algo que de pronto en la mayoría justamente del tiempo que llevamos nosotros habitando las ciudades no ha sido tan normal, y volver a tomar el significado inicial de estar en la calle, de la vida hacia afuera, creo que es un mensaje muy poderoso, muy potente. Natalia, tu opinión.
Bueno, yo voy a hablar de 3 cosas, 2 muy relacionadas y la otra para tocar el tema de cultura que me parece tan importante. Sobre el cambio que buscamos, pues lo ideal es decir infraestructura. Podemos mirar las autopistas principales de nuestras ciudades, las vías en las carreteras y nos damos cuenta que las velocidades no están pensadas para peatones y ciclistas. Son velocidades peligrosas. La velocidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud es 50 kilómetros por hora. Sin embargo, tenemos muchos lugares de nuestras ciudades donde es mucho más alta, 50 kilómetros por hora para zonas urbanas, aclaro. Entonces yo digo que para lograr un cambio, pues por supuesto tendríamos que rediseñar todas las vías principales de nuestra ciudad, pero ¿cuántos años nos va a tomar eso? Sí, nos puede tomar 10 años, 15 años en cambiar una avenida principal totalmente, y pues mientras tanto no podemos dejar que los peatones y los ciclistas sigan muriendo en las vías principales de nuestra ciudad. Entonces, y también los motociclistas, que son usuarios vulnerables. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer a corto plazo es gestionar la velocidad, mirar cuál es la velocidad segura para cada vía de acuerdo a la función y el contexto de la vía. Y empezar a controlar esa velocidad, porque algo que hablamos siempre, y aquí voy a la parte de cultura, es que esperamos el comportamiento perfecto de las personas en la vía, y ya sabemos que eso no sucede, ¿sí? Es muy raro que alguien diga, ay, aquí vi la señal de 30, entonces freno en seco porque iba mucho más rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos asegurarnos que cumplan con los límites de la velocidad? Va a ser con medidas para el cumplimiento, que incluyen medidas de pacificación de tránsito y medidas de control. Y ahí es cuando voy a la parte de cultura. Nosotros podemos decir que se necesita cultura y se necesita educación, es cierto, debemos trabajar en eso, pero los resultados de ese tipo de medidas pueden durar 20 años. Lo que hagamos ahora con los niños, vamos a ver el resultado en 15 a 20 años. Mientras tanto, no podemos dejar que sigan muriendo personas en la vía. Entonces, lo ideal para lograr un cambio sería desarrollar programas de gestión de velocidad y controlar la velocidad por medios de medidas de control, ya sean vías locales con pacificación de tránsito o en vías arterias con el control policial. Muchas gracias. Sí, siempre hay un término que es un término técnico, pero que es muy potente también, que es el tema de pacificación, ¿no? Creo que ahí hay un mensaje muy fuerte de lo que finalmente terminan los distintos actores viviendo en el tema del espacio público, en el tema de la movilidad y obviamente teniendo en cuenta la vulnerabilidad del ciclista, la vulnerabilidad del peatón. Hablar de pacificación creo que tiene un mensaje muy poderoso. Vamos primero entonces ahora con Diego de Fundapeatón y posteriormente con el profesor mientras termina de organizar las diapositivas de la información. Diego, ¿cuál crees entonces que podría ser justamente desde ese campo de conocimiento la alternativa para lograr un cambio real frente al peatón? Ok, como lo decía ahorita, la infraestructura es la base fundamental de la transformación, pero también hay la cultura como tal. Considero que la cultura y la formación desde la básica primaria, en cuanto al reconocimiento de los diferentes actores viales, en cuanto también a esa apropiación y la participación en proyectos de ciudad, es muy importante la participación y el empoderamiento en todos estos proyectos que hacen enfocados a transformar la movilidad. Es fundamental también hacer esa trazabilidad y ese acompañamiento a todos estos cambios de ciudad que se tengan. De alguna manera, estar constantemente generando cultura en las calles, dándole participación, un proyecto, por decir, que ha desarrollado Fundapeatón, que fue Pequeños Pasos, que fue un proyecto que se desarrolló con niños, y desde esa percepción de los niños no solamente se tuvo la mirada de ese contexto que ellos vivían, sino que de alguna manera ese proceso sirvió para formarlos a ellos del reconocimiento de esos factores de seguridad que obviamente la infraestructura es base, pero el comportamiento humano en esa infraestructura también es fundamental. Entonces allí el comportamiento humano, desde el reconocimiento del riesgo que tenemos y el riesgo que generamos al hacer uso de los espacios, es también consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir la ciudad y a la hora de generar proyectos que articulen y conecten toda la movilidad. Maravilloso, porque además creo que complementa las decisiones técnicas y la mirada de los tomadores, digámoslo así, de decisiones,
y pone esto también en un rol mucho más social, ¿no? Mucho más de inclusión y de corresponsabilidad, entendiendo que hay que generar entre quienes comparten los espacios, comparten la vía, una conciencia muy clara de esa vulnerabilidad y de la importancia y el foco que debe tener justamente el peatón como parte activa y fundamental de la movilidad en las ciudades. Profesor Armando, su opinión también sobre esa necesidad de cambio para lograr que el peatón justamente esté en el eje de las decisiones. Bueno, yo creo que es importante primero entender la encrucijada de la ciudad latinoamericana y de la colombiana en particular. A ver, quisiera explicarme. Durante 100 años seguimos el modelo de urbanismo norteamericano y eso nos hizo que heredemos la ciudad que hoy tenemos, una ciudad que le encantan los conjuntos cerrados, los centros comerciales, las autopistas, las vías rápidas, que intentó generar sprawl sin tener territorio para hacerlo. Y en el presente siglo nos seducen las respuestas europeas, la vida en la calle, los zócalos urbanos y demás. Lo que es importante entender es que estos dos modelos son incompatibles en su base. Por eso nos costará que esto funcione. Y yo creo que si se trata de decir cómo empezar, creo que la primera lección que tenemos que aprender es a entender que esto no es de blanco y negro, es de grises. Ah, ahí está la presentación, gracias. Si me puedes mostrar la siguiente, por favor. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es superar la apatía entre los actores viales. Hace un tiempo el peatón peleaba con el vehículo particular, después de un tiempo el vehículo particular pelea con la moto, después la moto pelea con la bicicleta, hoy el peatón pelea con la bicicleta. Esta frase de Gell es muy interesante para entender pues, que finalmente la actividad básica de la movilidad es el caminar, y esa es la que nos permite sentirnos en comunión y disfrutar del espacio público. Si me puedes presentar la siguiente, por favor. Esta ilustración es de un dibujante sueco. Casualmente la encargó el Departamento de Carreteras. Pero ilustra muy bien cuál es la sensación de ser peatón en nuestra ciudad. Como ustedes pueden ver, la imagen de Gil representa las calles de una ciudad como gargantas, los cruces peatonales como tablones tambaleantes y las aceras como repisas poco profundas. Yo creo que esto nos permite mostrar cuán poco espacio pueden habitar los peatones en una intersección típica. Si podemos avanzar, por favor. Disculpen que me tome un minuto para la primera pregunta, que me quedé pendiente de responderla, pero me quería mostrar estas imágenes y aprovecho para mostrar imágenes de donde estamos porque fue lo primero que empecé anunciando. Pues, ¿por qué caminamos? Caminamos en realidad donde haya condiciones de caminar. O sea, no es un problema de que exista un andén. Si el caso de la izquierda, pues no me invite a caminar. Colombia hoy no es una calle para caminar, no tiene las condiciones. Pero si las calles de nuestra ciudad se parecen a Junín, por ejemplo, con gusto caminaríamos. O sea, creo que la primera reflexión es ¿por qué caminamos? Si me puedes presentar la siguiente. Y cuando llegamos como a la pregunta de por qué caminamos, pues en realidad caminamos por donde nos resulta cómodo, donde nos resulta seguro, donde nos resulta agradable, porque en caso contrario preferimos atravesar rápidamente y en ese contexto elegir otros medios de transporte como el transporte particular. En la izquierda ustedes encuentran Ayacucho, que hoy es una gran calle para caminar, bastante pacificada, de tráfico compartido. Y a la derecha ustedes ven un segmento de Palacé, es decir, donde hay intentos de montar una ciclorruta, pero pues no hay las condiciones para que en realidad podamos caminar. Es decir, lo primero que tenemos que dejar claro es que este patrón odológico, esta idea de caminar, no es un asunto menor. Cuando caminamos siempre estamos pensando en las distancias más cortas, en la seguridad, en el trabajo mínimo, en la máxima experiencia. Es decir, no es un problema sencillamente de acondicionar un andén. La ciudad tiene que tener condiciones para caminar.
Siguiente, por favor. Cuando nos preguntabas de cómo lograr un cambio en la modalidad peatonal, pues yo creo que lo primero que debe ser involucrado es entender que debemos contener la movilidad que hoy tenemos. Si ustedes lo piensan, las medidas de pico y placa empezaron hace 22 años en Bogotá, es decir, llevamos más o menos 20 años tomando medidas como que salgan menos carros. Lo que podríamos concluir es que hace 20 años la cantidad de coches que había circulando son las que las calles permitían, es decir, infraestructura de soporte. Hoy no podemos más y por eso insisto, esto es consecuencia de un modelo urbano que seguimos que nos encantaba, que todo el mundo tenga carro particular y ojalá tuvieran varios y que es una aspiración tener un coche. No hemos entendido lo embarazoso que resulta. Siguiente. Siguiente, por favor. Nosotros también debemos buscar apuntarle a una ciudad compacta, esa que conocimos en el pasado y que muchas ciudades lo tienen. Esta ciudad donde lo que vos necesitas para vivir está a 15 minutos y ese esfuerzo que se ha hablado de la última milla, de que en sistemas de transporte público lleguemos y caminemos ese último kilómetro, kilómetro y medio. La manera de hacer una ciudad diversa y compacta, pues hay literatura sobre eso. Sin embargo, preferimos una ciudad que se zonificó y se especializó y en ese sentido mató la funcionalidad. Volver a una ciudad que nos permita caminar es volver a ciudad que tiene barrios y que tiene actividades. Siguiente, por favor. Por supuesto que los retos para que esta movilidad sea eficiente, segura, incluyente, equitativa, implica entender que las ciudades deben tener buenos sistemas de transporte público. Y esto es difícil venderlo porque asociamos que el sistema de transporte público tiene que ser un buen negocio, cosa que no necesariamente es cierta. Son servicios públicos y en ese sentido no necesariamente generan ganancias. Pero lo más importante es que deben ser entendidos como una opción donde yo privilegio utilizar el sistema de transporte público. Y de pronto la imagen o la caricatura lo que trata de mostrarnos es eso. Vivimos en una cultura que quiere que los demás se suban en transporte público, pero que no se permite a sí mismo utilizarlo. Siguiente, por favor. Creo que un cuarto elemento es entender esta movilidad activa, es decir, un sistema donde nosotros utilicemos más el cuerpo. De pronto para las generaciones jóvenes esto va a ser mucho más fácil entenderlos porque están menos interesadas en tener cosas y más en experiencias. Y seguramente el futuro va a ser mucho más agradable con estos nuevos usuarios de la ciudad que prefieren las experiencias o lo alternativo. Siguiente, por favor. Un asunto importante, y lo vimos en una charla esta mañana, es la necesidad de guías y metodologías. El país ha tenido bastantes, particularmente bicicletas. Esta mañana a las 11 hablábamos de esta en particular, de calles y respuestas para la recuperación de la pandemia, porque no en todas las ciudades hay masa crítica para tomar este tipo de decisiones. Entonces viene muy bien no solo la labor pedagógica y de sensibilización, sino estas guías de cómo implementar a veces respuestas que son muy fáciles, que no implican sino tener unas tizas y algunas decisiones de movilidad. Siguiente, por favor. Bueno, y yo dejaría ahí, necesitamos coordinación y financiación, de pronto para la siguiente pregunta hablamos, pero yo creo que esos elementos sumados son los que nos podrían intentar asegurar. Yo dejo por ahí, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Sí, muchos temas además muy interesantes porque ahí estamos hablando de densidad, de la ciudad de 15 minutos, de la movilidad activa, sí, de las posibilidades que hay, que a veces la gente piensa que se necesitan grandes cambios en infraestructura y como lo podemos ver, no siempre va por ahí el camino. Creo que hay un tema de decisión política y de poner justamente en el lugar que corresponde el foco de la movilidad activa y creo que ahí hay unos elementos bastante importantes y justamente hablamos de eso, entonces unos cambios que se requerirían para que el peatón sea el protagonista. La pregunta sería, entendiendo ahora que se está trabajando justamente la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, ¿qué acciones específicas y lineamientos creen ustedes que debe contener esa estrategia en el capítulo de peatones? Hemos hablado de unos cambios, ¿cómo lograrlos? ¿Qué acciones consideran que deben hacer presencia, materializarse en esta estrategia?
y vamos en el mismo orden. Entonces, Alejandra, ¿cuál es tu opinión? Va muy ligada a las primeras respuestas que daba respecto a la pacificación del tráfico. Tenemos que evidenciar la velocidad como el principal factor de riesgo en nuestras calles. Entonces, esto va completamente ligado a lo que significan las calles para nosotros, porque las calles no son para transitar a grandes velocidades, son para disfrutar, para socializar, y eso pasa cuando uno, digamos, ve todo a una velocidad mucho más lenta, a la velocidad de caminar. Entonces, una acción concreta es lo que hicieron en Bogotá, que me parece admirable, esa reducción del máximo de velocidad, acompañada también de un muy buen proceso de gestión social, un muy buen proceso de comunicación que acompañe de manera transversal todas estas acciones y, por supuesto, de participación ciudadana para poder entender realmente qué es lo que necesitan nuestros ciudadanos en los barrios. Les cuento el caso, por ejemplo, de la ciclorruta norte-sur. Nosotros tenemos un proyecto en Medellín caminable y pedaleable que es conectar de norte a sur la ciudad a través de una ciclorruta. Entonces, a través de un taller de experiencia ciclista, empezamos a identificar con una metodología cualitativa cuáles eran las variables que más le importaban a los ciclistas expertos para conectarse de norte a sur. Y pensábamos, curiosamente, que al ser expertos, pues no tenían mucha relación con la cicloinfraestructura, pero nos dimos cuenta en uno de los hallazgos del taller que valoraban muchísimo la seguridad que les entregaba la ciclorruta y estaban dispuestos a realizar extra recorridos para tomar esta cicloinfraestructura. Entonces, este ejemplo lo quiero llevar a realmente entender qué es lo que necesitan las personas, porque el objetivo no es cumplir con indicadores y metas que nos pongamos de manera cuantitativa, sino también cuál es la calidad y la experiencia que le queremos entregar a las personas para que de verdad entiendan que la caminata y la bicicleta, y para que puedan ver que la caminata y la bicicleta son opciones reales y competitivas respecto al auto y la moto, que ofrecen beneficios iguales o superiores a los que hoy tienen utilizando su auto o su moto. Entonces me quedaría con eso, acciones concretas de evidenciar la velocidad como el principal factor de riesgo para poder, digamos, hacer esa gestión de la velocidad y, por supuesto, ponerle esos componentes cualitativos que nos ayuden a entender realmente qué piensan, sienten y quieren las personas. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que ahí hay un elemento fundamental y es el abrir un poco también en la participación ciudadana a esa vivencia diaria, a esa experiencia que se tiene desde quien sufre y goza el espacio público, la movilidad, y muchas veces se parte desde la decisión pública de asumir que un problema es X y por tanto ahí empezamos a trabajar la solución y en esos diálogos con la ciudadanía de pronto nos damos cuenta que ese problema X no era exactamente como se estaba comprendiendo y se puede empezar a alimentar una solución con esa experiencia que se tiene desde la ciudadanía. Natalia, ¿cuál es tu opinión entonces? ¿Qué acciones nos recomendarías para esa Estrategia Nacional de Movilidad Activa en el tema peatonal? Bueno, yo creo que no podemos olvidar la implementación de un sistema seguro, ¿sí? Un sistema que nos diga que los humanos, o sea, aceptemos que los humanos cometemos errores, no nos comportamos 100% como nos dicen las normas, como nos dicen las señales de tránsito. Entonces, en ese orden de ideas, la infraestructura juega un papel muy importante, la infraestructura condiciona el comportamiento, lo mismo que el control. Por otra parte, un sistema que también resalte que los humanos somos vulnerables, ¿sí? Somos vulnerables al impacto y de esta manera resaltar la importancia de la gestión de la velocidad, ¿sí? Ya sea por medio de medidas de pacificación de tránsito, control policial o lo que sea necesario y pues esa reducción de los límites de velocidad a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud de nuestras ciudades. Y por último, lo más importante, que la responsabilidad es compartida. Entonces no se trata de echarle la culpa a la víctima y decir es que ese peatón era un imprudente, sino cómo es el diseño de la vía,
cómo estamos diseñando nuestras vías, qué influencia tuvo el diseño en ese comportamiento y de esta manera empezar a mitigar de cierta manera la siniestralidad de los peatones. Entonces, yo creo que lo que hace falta es tener la inclusión de un sistema seguro, porque este no solo va a beneficiar a los peatones, sino además a usuarios vulnerables, realmente a todos los usuarios de la vía, teniendo en cuenta esos tres principios. Los humanos cometemos errores, somos vulnerables y la responsabilidad de la seguridad vial es compartida. Muchísimas gracias. Sí, esa mirada más sistémica creo que es muy importante para lograr transformaciones que además sean incluyentes y que comprendan, como tú lo dices, el nivel de corresponsabilidad y que efectivamente en una estrategia nacional no pueden ser desconocidas. Perfecto, vamos entonces con esa misma pregunta para Diego. Diego, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué acciones debería tener esa estrategia puntualmente frente al peatón? Me parece muy importante lo que mencionaba anteriormente, el enfoque sistemático, de ver cómo la movilidad de las ciudades es integral, ¿cierto? Pasa mucho también en los casos de quién tiene competencia frente a esas actuaciones de ciudad. La infraestructura se construye y obviamente ya luego llega a implementar esos elementos como marcaciones viales, controles de velocidad, que muchas veces no cumplen su función debido a que esa infraestructura básica no fue concebida para incorporar otros elementos que de alguna manera garanticen mayor seguridad. Entonces ahí es muy importante que esa articulación de las instancias que tienen ese desarrollo de ciudad, planeación, movilidad, cultura, estén de la mano para cualquier intervención, ¿cierto? Mínima o grande. Y también es muy importante allí mirar cómo esa formación de ciudadanos, esa formación base de uso de esos entornos esté dada para que al momento de tener, por decir, planes como es el de la estrategia nacional, estas estrategias de movilidad peatones, consideren también esa participación social, esa experiencia de esos actores y a la vez no solamente que la consideren, sino que le den herramientas de participación. Aquí en Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana ha desarrollado herramientas tecnológicas como una aplicación que se llama Yo Peatón, en la cual se mide el índice de respeto que se tiene hacia los peatones en esos puntos de cruce. Donde hay cruces, se mide cómo es esa prelación que se le da a los peatones. Por ley se establece pues, que los peatones tienen prelación al momento de cruzar, pero vamos a la realidad y vemos que así no es. Entonces es importante también que desde estas estrategias se consideren aspectos de herramientas y de elementos de participación ciudadana que de alguna manera evidencien esas problemáticas que se presentan, porque pueden ser que infraestructuras que se tienen pensadas con todas las condiciones de movilidad, pero vemos obviamente el factor humano y ese mismo enfoque sistemático llega a cumplir ese papel o a generar como tal esa proyección que se tenía pensada no se dé. Entonces también la participación y esas herramientas de denuncia, herramientas de servicios como tal, de recomendaciones que se hagan, es importante que las tengan también los ciudadanos en cualquier estrategia que se plantee a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Sí, se retoma felizmente para mí además, que fui director del Instituto de Participación en Bogotá, ese elemento de la participación ciudadana que es trascendental, y mencionábamos al principio extra micrófono como en el caso, por ejemplo, de los ciclistas, uno ve que hay mucha más organización desde la sociedad civil, y qué bueno que se está dando también paso a paso en el tema de los peatones, y creo que aquí hay un elemento que entonces debería tenerse en cuenta dentro de la estrategia también, y es cómo oír, cómo intercambiar, cómo posicionar también estos temas basándose en esa opinión de quienes viven el día a día en el espacio público como peatones. Profesor Armando. Gracias. La siguiente, por favor. Precisamente creo que simplemente para agregar, porque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los panelistas y sobre todo en esta idea sistémica, yo creo que aquí lo más importante va a ser coordinar el esfuerzo. El COMPES 3991 es un ejercicio muy interesante, muy potente, muy bien estructurado, pero como esta reunión intenta encontrar posibles vacíos donde complementarse, quisiera agregar ¿Puedes darle siguiente, por favor? Si uno piensa en la ciudad, y ahí, la paella, que es la ciudad, el arroz de la paella es la vivienda. Y la imagen de arriba es un excelente barrio en Medellín, que es Carlos C., hecho por el Estado y para estratos bajos, lo que hoy llamaríamos, para hacer poblaciones de renta baja, lo que hoy llamaríamos vivienda de interés social, y la de abajo también.
hace muy pocos años. La diferencia es que el de abajo se hizo con buen urbanismo y eso le ha permitido en el tiempo mejorar constantemente, tener plusvalías, poder caminar, hacer parte de la ciudad. Se localizó en lugares donde la ciudad existe. En la imagen de abajo, pues se hizo en terrenos vacantes, eso que llamamos pan para hoy pero hambre para mañana, donde no había nada. Y entonces son proyectos tremendamente costosos porque el día de mañana tenemos que llevar la infraestructura. A este lugar tuvo que llegar el metrocable, después los colegios, las universidades, los equipamientos, los hospitales. Es decir, y están ubicados en lugares donde difícilmente será agradable caminar. Cuando yo veo el COMPES, lo que veo es un excelente ejercicio para pensar la movilidad activa, pero no va a lograr nada si no se articula a la política nacional de vivienda. Es decir, si ustedes empiezan a ver los proyectos de vivienda de las últimas administraciones, en todo el siglo, siempre se van a los extramuros de las ciudades. Entonces, esta idea de tener una ciudad compacta que veníamos hablando hace un punto es difícil de conseguir. Es decir, yo creo que estas acciones específicas van a tener que concentrarse en esos dos últimos puntos, la coordinación y la financiación. Y la coordinación es entre instituciones, pero a nivel de Estado y de políticas públicas. Es decir, no sirve que unas personas piensen la vivienda no como vivienda, sino como techo, y otros piensen la movilidad, y otros piensen el espacio público, y otros piensen el equipamiento. Todos mis compañeros han hablado de esta noción sistémica, y precisamente la movilidad es una ecuación donde esas variables, si no actúan juntas, no funcionan. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Sí, muy ilustrativo y muy importante justamente porque les invita a pensar también no solo en cómo nos movemos, sino sobre todo cómo vivimos, cómo estamos organizando, construyendo nuestras ciudades, y tiene que ver también con si la infraestructura entonces va orientada justamente a hacer ciudades en que nos podamos mover de mejor forma, o si cada cosa va por separado y como lo está mostrando el profesor, ahí tenemos entonces un gran problema para superar. Una pregunta adicional, teniendo en cuenta justamente entonces, ya que hemos hablado de las necesidades de cambios, que hemos hablado de las acciones específicas que podrían quedar dentro de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, ¿qué indicadores, desde esas miradas de ustedes, desde su experiencia, qué indicadores consideran que son cruciales, que deben quedar incluidos en la Estrategia Nacional de Movilidad Activa relacionadas con los peatones? En el mismo orden entonces, Alejandra. Algo que olvidé mencionar en mi intervención anterior es también entregar en ese ENMA, debemos entregar también unos lineamientos que visibilicen el enfoque de género relacionado a la movilidad. Las mujeres caminamos más, utilizamos más el transporte público y eso significa que estamos más expuestas, digamos, a ese contacto con ese espacio público que a veces percibimos muy hostil. Porque, por ejemplo, para nosotras la noche y el día tiene que acabar a las 7 de la noche. Entonces, me gustaría también que pudiera contener algunos lineamientos con enfoque de género y movilidad, y adicionalmente que pudiera visibilizarse la accesibilidad universal. Y esto lo vinculo también a esos indicadores. Por ejemplo, nosotros en Medellín, para tener para trazar ese objetivo que nos permita visibilizar el enfoque de género, tenemos el incremento en 7 puntos porcentuales de los viajes de mujeres en la red ciclista. Entonces, eso hace que trabajemos bien duro y con esos lentes de qué es lo que queremos, necesitamos las mujeres para poder promover este modo de transporte. Entonces, me parece que un muy buen indicador también sería dedicado a la mujer. Perfecto, gracias. Sí, yo ahí aprovecho y complemento también un poquito. Creo que la necesidad de que en las políticas públicas haya enfoque diferencial cada vez es más evidente, y obviamente pues en el tema de movilidad sería imposible no pensarlo así. Y creo que esto es algo que vale mucho la pena. Yo estuve al frente, fui subdirector de la Secretaría de Tránsito de Bogotá hace muchos años, en la segunda administración del alcalde Antanas Mocus, y era un tema que todavía no estaba ligado, para ser muy honesto, digamos, todos hemos ido aprendiendo de esto en los últimos años, y es trascendental. El enfoque de género, el enfoque de ciclo de vida, incluso tanto que hemos trabajado con hoy en día los colectivos que tienen que ver con los animales, la población animalista también reclama que sea tenida en cuenta esa mirada frente a la seguridad
Entonces, qué importante mirar los enfoques como parte de las decisiones de movilidad en nuestras ciudades. Natalia, ¿cuál es tu opinión entonces frente al tema de indicadores? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el tema que puso Alejandra sobre la mesa. Por ejemplo, en mi antiguo trabajo en WRI nos dimos cuenta que el gestionar la velocidad en vías arterias beneficiaba principalmente a los hombres, pues las mujeres hacen viajes más cortos dentro de su barrio. Entonces, realmente si queremos mejorar la velocidad, la seguridad vial de mujeres peatonas, tenemos que implementar medidas de pacificación de tránsito, ¿no? Entonces, ese enfoque diferencial también es importante en el análisis de datos y en el análisis de puntos críticos. Sobre otros indicadores, yo creo que es importante tener indicadores de gestión de la velocidad. Y quiero resaltar que gestionar la velocidad no necesariamente es reducirla. En muchos lugares de nuestras ciudades tenemos señales de 30 kilómetros por hora, ese es el límite. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que es un punto crítico y vamos a ver qué está pasando en el lugar, medimos velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora por parte de, por ejemplo, buses o camionetas o vehículos más pesados. Entonces, es un poco alinear también ese límite de velocidad a la velocidad vehicular real. Nos estamos asegurando, en muchos puntos sería el trabajo de mirar cuál es el límite actual, mirar si ese límite es correcto según la función y el contexto de la vía, y por supuesto, si lo es, pues entonces pasar a implementar alguna medida para asegurarnos de que se cumpla el límite de velocidad. Entonces, para mí, uno de los indicadores principales en ese tema es realmente velocidades, y no tanto el límite de velocidad, sino las velocidades reales vehiculares que tenemos en nuestras vías. También incluiría algo como puntos críticos, por ejemplo, para que la gente pueda empezar como un mapa de ruta por donde empiezo. Sería ir mirando como esos puntos críticos de los peatones en las ciudades. Entonces, pues yo agregaría esos dos indicadores principalmente. Aquí estoy anotándolo, muchísimas gracias. Sí, tenemos entonces el tema de los enfoques, especialmente el enfoque de género, velocidades, puntos críticos. Diego, desde Fundapeatón, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de indicadores para la estrategia? Muy asertivo lo que decían anteriormente, ese enfoque diferencial, no solamente de género, sino condición del ser humano. Allí es muy importante que por decidir proyecciones que se hagan de gestión de la velocidad, consideren la velocidad peatonal, la velocidad de adultos mayores, de también cómo perciben el entorno y cómo se mueven en los entornos viales, diferentes tipos de usuarios con limitaciones sensoriales, con problemas cognitivos. También ese enfoque diferencial es muy importante considerarlo allí. Y también lineamientos, como yo por aquí formulé algunos lineamientos, algunos indicadores que son importantes, como indicadores como cuántas redes de conexión peatonal accesibles se implementaron entre infraestructuras públicas y estaciones de transporte. Otro indicador pudiera ser cuántas calles peatonalizadas o con intervenciones de urbanismo táctil o de pacificación de la velocidad se ejecutaron en zonas de alta velocidad y siniestralidad vial. Otro puede ser cuántos cruces seguros con todos sus componentes se implementaron en zonas de alto riesgo peatonal, y otro pudiese ser cuántos puentes antipeatonales fueron reemplazados por cruces seguros a nivel. Vale también recalcar aquí en esas intervenciones que se hagan de ese cambio de paradigma de infraestructuras viales a infraestructuras más a escala humana, cómo se mide ese impacto. Es muy importante también medir ese impacto de esa transformación de esas infraestructuras. Como lo que yo he dicho durante estas sesiones, cómo ese factor humano incide, por más de que haya una infraestructura accesible con condiciones de seguridad, cómo ese factor humano, que está muy ligado a temas de cultura y de formación, entran también a permitir o no que obviamente los indicadores tengan una medida real. Perfecto, Diego. Muchas gracias, y creo que hay una buena batería de indicadores como propuesta, y creo que son además, digamos, desde distintas miradas. Entonces me parece que apuntan justamente a poder hacer seguimiento, a poder evaluar desde diferentes dimensiones cómo iría esa estrategia en el tema de peatones. Profesor Armando, lo escuchamos. Claro, si me pudieras mover la diapositiva, por favor, Carlos, creo que a la siguiente. Por supuesto, estoy de acuerdo con los indicadores que se están planteando, y sobre todo, se nos regresó.
Si entendemos que en los discursos clásicos de la movilidad, los peatones son externalidades negativas. Es decir, no, en la siguiente, por favor, siguiente, ahí. Es decir, yo creo que más que un indicador, porque tendrán que haber muchos, lo que tendremos que pensar es que en temas de movilidad hay que pensarlo como un indicador compuesto o como un índice, parecido a cómo se construye el índice de desarrollo humano. Siguiente, por favor. Cuando uno ve de dónde sale el índice de desarrollo humano, pues nos damos cuenta que se mide dimensiones e indicadores, se mide la esperanza de vida, se mide el conocimiento, se mide los niveles de ingresos y estos empiezan a conformar ese indicador compuesto. Es decir, si pensamos en la movilidad siguiente, creo que sería justo empezar a pensar en esas baterías de indicadores que incluyan indicadores económicos, indicadores sociales, siguiente, indicadores ambientales e indicadores específicos que podrán estar asociados a grupos en particular o a localidades en particular. Es decir, tal vez el trabajo debería apuntar a construir estos indicadores compuestos. Gracias, Antonio. Perfecto, muchas gracias, y creo que ahí también hay un buen mensaje y es justamente tomar algunos ejemplos de esos indicadores compuestos que casi que se vuelven índices, como lo dice el profesor, para mirar esto en sus distintas dimensiones. Vamos con una pregunta final y ver si logramos, tenemos algunas preguntas también del público, alcanzar a presentar algunas de las mismas para los panelistas y las panelistas. De esto que hemos hablado, finalmente estamos revisando conceptos desde distintas miradas, desde distintas experiencias, desde distintas disciplinas. ¿Cómo creen ustedes que se podrá cambiar la concepción del peatón en el país? Creo que lo han tocado en las distintas intervenciones. Entonces, concretamente, ¿qué creen que podemos hacer para cambiar la concepción que se tiene de los peatones en el país? Empezamos, Alejandra, por favor. El discurso ordena e impone la forma del lazo social. Es demasiado importante la postura desde donde enviamos el mensaje. No podemos seguir diciendo, peatón, cargue la cédula, porque eso por detrás tiene una implicación de que la actividad es riesgosa, de que si va a salir tiene la probabilidad, de que si sale sin cédula tiene la probabilidad de morir como un nene por ahí. O sea, es de verdad cambiar la postura desde la cual estamos emitiendo el mensaje. No es peatón, usa ropa reflectiva porque no lo ven, sino vehículo, disminuya la velocidad porque es que hay personas caminando, ¿cierto? Y si usted va a velocidades muy altas, pues pierde los detalles del entorno, se le cierra el cono de visión. Además, si atropella a alguien, lleve o no casco, lo va a matar. Entonces, para mí lo más importante es cambiar la manera en la que estamos emitiendo o que sean de cierta manera tradicional, de manera tradicional, enviando los mensajes para poder realmente darle, no solamente desde la infraestructura, desde la parte presupuestal, normativa, sino también discursiva y de lazos sociales, la jerarquía real al peatón. Maravilloso. Sí, creo que como tú lo dices, el discurso construye en muchos casos realidades y ahí es fundamental esto. Natalia, tu opinión, por favor. Bueno, yo vuelvo al tema de cómo estamos diseñando nuestras ciudades y las velocidades de nuestras ciudades. Y doy el ejemplo, ¿sí? Calles que son zonas 30, donde tenemos una calle en un sentido con 3 carriles por ese sentido. ¿Qué va a pasar? Como es tan amplia, como tenemos tantos carriles, lo que va a hacer un conductor pues es andar muy rápido. ¿Y cuál es el mensaje que le mandamos al peatón si esta calle con 3 carriles para los vehículos tiene un andén de 1 metro? El mensaje es, ¿quién tiene la prioridad? El vehículo. Entonces, desde la infraestructura y las velocidades tenemos que empezar realmente a priorizar el peatón en todo lugar, no solo en las vías locales, sino también las vías arteriales. Muchas veces también vemos que hay una necesidad de cruce, que llamamos las líneas de deseo en algún punto específico, y esperamos que aún así los peatones caminen 800 metros bajo la lluvia o el sol para cruzar de manera segura. Entonces es un poco cómo podemos mejorar con la infraestructura y también con menores velocidades al peatón.
Eso es principalmente el cambio. Ahora, yo también quiero dar el ejemplo de cómo los niños, niñas y adolescentes ven nuestra ciudad. En el proyecto en el que estoy trabajando, hicimos una encuesta a más o menos 300 niños y les preguntamos pues cuál era esa percepción de riesgo en las vías para ellos, incluyendo también problemas de robos, etcétera. Y increíblemente, aunque pensamos, bueno, seguridad vial no va a salir de primeras, lo primero, el 90% de los participantes dijeron que los carros y las motos van muy rápido. Después calificaron como segunda razón que cruzar las calles es peligroso. Y la última, la que le sigue, porque son como 8, pueden atropellarme. Entonces, esto nos lleva a pensar qué tipo de ciudades estamos diseñando, cuál es esa ciudad que estamos diseñando cuando nuestros niños en su barrio saben que las calles son un peligro, que lo más peligroso que ellos perciben en su barrio, a pesar de que tenemos barrios, trabajamos en barrios donde tenemos fronteras invisibles, por encima de esto están la velocidad de los carros, el miedo a cruzar la calle o el peligro de cruzarlo y el que puedan atropellarlos. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta, cuál es esa ciudad donde queremos que nuestros niños puedan caminar de manera segura. Y bueno, las fotos que están viendo acá son del proyecto. Este precisamente era un lugar que era una frontera invisible donde también se quejaban de que las motos pasaban a altas velocidades y por medio de urbanismo táctico lo que hicimos fue generar un carril para reducir la velocidad de los motociclistas y por supuesto darle la prioridad al peatón. Entonces, estos son el tipo de cosas que necesitamos para realmente cambiar esa concepción del peatón, cambiar un poco la infraestructura y las velocidades de nuestra ciudad. Muchas gracias. Sí, viendo las imágenes de algo tan bonito, tan colorido y tan maravilloso, pienso un poco en el tema de las famosas soluciones locales para problemáticas globales. No creo que aquí haya un ejemplo de cómo podemos ir resignificando espacios, resignificando la vida, resignificando la movilidad, con pequeñas acciones, como lo habíamos mencionado anteriormente, y creo que puede ser algo que sirva de ejemplo para quienes nos están acompañando desde distintas ciudades del país. Diego, ¿cuál es tu opinión en el tema? ¿Cómo hacemos para cambiar la concepción del peatón? Ustedes en Fundapeatón, que son sociedad civil trabajando en este tema, ¿cómo ven la cosa? Algo que es parte también de cómo nos nombramos como fundación, somos en los zapatos del peatón. Yo creo que es vital también que asumir el rol y el rol principal, por decir, de los peatones más vulnerables. Con la fundación hemos realizado talleres de percepción y de concienciación de entorno, en el cual ponemos a las personas a que se pongan en los zapatos de un peatón vulnerable, por decir, un peatón con movilidad reducida, un peatón con limitación visual, y vivan y se relacionen con el entorno. Yo creo que allí directamente se percibe cómo es esa concepción del peatón y cómo desde los diferentes actores viales se relacionan con este peatón, pues con este actor que es el más vulnerable. También es muy importante el tema de brindar formación e información real sobre seguridad vial. También de alguna manera evidenciar esas cifras que las hemos estado pues, conociendo en estos espacios de esta semana, esas cifras de muertes por siniestros viales tan elevadas que son prácticamente otra pandemia que año a año se vive. Importante también la capacitación al momento de tramitar cualquier proceso de movilidad, un trámite, una licencia, una sanción, de dar esa capacitación en torno pues, a esos actores viales y el peatón como el más vulnerable, y las campañas y estrategias continuas de cultura en las calles. Es muy importante cambiar esa percepción, constantemente estar poniendo a las personas en esos roles para que de alguna manera evidencien y conozcan y consideren ese riesgo que se puede generar con nuestro actuar diario. Y fortalecer las medidas de control y sanción a los conductores. Las medidas de control y sanción también, por decir, de ocupación, de mal parqueo, de obstrucción de los cruces peatonales, de ocupación de las zonas de espacio público, de ingresos que son muy constantes por temas de elementos temporales de vehículos. Es muy importante también dar ese rol y que se cambie esa concepción de esta manera hacia los peatones. Perfecto, muchas gracias. Sí, creo que ese tema tan importante de ponerse en los zapatos de otros es un buen camino para avanzar, y hay una serie de acciones que justamente creo que mostrarían que se requiere no solamente un tema u otro, sino esa mirada transversal para ubicar al peatón en el rol que se merece. Yo quiero agradecer
aprovechar que hay más de 60 personas que han estado conectadas, que nos están acompañando. Muchas gracias, porque es una muestra justamente de cómo cada vez más estamos pensando desde distintas disciplinas la seguridad vial y la habitabilidad en las ciudades, y eso implica justamente de puertas para afuera qué está pasando y cómo usamos en el buen sentido la vía. Profesor Armando, su opinión también para cerrar con esta pregunta. Sí, a ver, no sé si podías proyectar la imagen en la que estábamos, que es esa famosa pirámide de la movilidad. Yo creo que ese es un gráfico que se ve muy bien y se lee muy bien, pero no lo vivimos. Es decir, este es un asunto que tomará tiempo. Yo creo que una ciudad, la calidad de una ciudad se mide como se trata a las poblaciones más vulnerables, y estos son los niños y los adultos mayores. Es decir, ese mensaje de Diego de ponerse en los zapatos del otro no solo es un asunto de movilidad, es un asunto de ética de vida. Y tomará tiempo. Piensen ustedes cuando somos peatones que nosotros agradecemos porque nos ceden la vía, cuando ese indicador tiene que desaparecer, porque es nuestro derecho. Es decir, tú no puedes agradecer pues, por tener un derecho, es todo lo contrario. Mi hijo cuando volvimos al país le extrañaba mucho que en las esquinas no había semáforos a su altura, y se enfadaba mucho porque los carros no se detenían para que él pase. Y con los años empezaba a entender pues, que estamos en otro contexto y que será difícil recuperar eso. Pero, insisto, recuperar esta movilidad, recuperar esa jerarquía del peatón, es un asunto que nos compromete a todos. Hace un par de años yo tuve una lesión deportiva y estuve en movilidad reducida por 6 meses. Esos 6 meses de movilidad reducida me enseñaron más que un doctorado, porque vivimos en una ciudad que aparentemente tiene cosas resueltas, pero en movilidad reducida el mundo es muy difícil, y cuando salíamos de Medellín la cosa era aún más difícil. Si me puedes poner la siguiente. Yo creo que un camino para empezar también lo insinuó Bogotá, y es con este tema del control social, con esta teoría como de la sanción social, para que todos aprendamos a comportarnos. Es decir, los peatones, no se trata de violentarnos, ni mucho menos, pero de hacer este cierto control social a los conductores, a los motociclistas, a los ciclistas, para reconocer que finalmente todos somos peatones, y en esa famosa pirámide de la movilidad, el más indefenso es el que va sin vehículo, es decir, los peatones. Yo creo que por ahí puede haber un camino como para iniciar. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a las panelistas que nos han acompañado. Creo que con las preguntas hemos abarcado distintos aspectos que esperamos que sean disparadores de muchas más inquietudes, de propuestas de solución, y que en ese proceso participativo que va a tener la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, seguramente la gente pueda también aportar ideas y soluciones. Vamos con algunas preguntas del público. Por acá vamos a mirar quien quiera contestar, digamos, no hay ningún orden en esto, entonces creo que quien sienta que tiene algo que aportar en esto, pues bienvenidísimo. Dice Cruz Roja Seccional Valle del Cauca: se ha realizado sensibilización al rol del peatón y se evidencia que uno de los factores que genera la pérdida de vidas es que, aunque las personas son conscientes del no respetar las normas, se preguntan por qué, y la respuesta fue la falta de conocimiento y la falta de medidas de control. La pregunta sería cómo llegar de manera más impactante para hacer ese cambio de mentalidad y cumplir con la estrategia de seguridad vial, sobre todo de manera sostenible. Creo que algo hemos mencionado. ¿Quién quisiera dar una respuesta en este sentido? Yo te puedo ayudar, Antonio. Gracias. Aquí mencionan algo de se ha realizado sensibilizaciones al rol del peatón. Entonces, primero es preguntarnos si al peatón al peatón sí es al que hay que sensibilizar en este momento, ¿cierto? Partamos desde ahí. Entonces, estamos sensibilizando a un actor vial que tiene todas las condiciones más difíciles para moverse, porque es una infraestructura pensada para los autos, facilitándole el flujo a los autos, pero para él es lo más difícil. Entonces, estamos sensibilizando al más vulnerable. Más bien, empecemos a hacer esa sensibilización desde otra postura, lo que les decía ahora en mi anterior intervención. Venga a ver qué es lo que pasa en esa interacción entre autos, peatones, motos, peatones, ciclistas, peatones, y al ciclista hay que decirle, venga, si usted se siente seguro andando en un andén, vaya despacio, no tiene por qué azotar al peatón a punta de campanita, estamos en una transformación. Todo radica en la diferencia de velocidades.
un peatón se siente vulnerable cuando un ciclista le pasa como un cohete al lado, un ciclista se siente vulnerable cuando un carro le pasa como un cohete al lado y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si entendemos que la velocidad es uno de los principales factores de riesgo a cualquier escala, vamos a poder entender que el peatón, que es quien viaja más lento, quien puede tener una percepción del entorno completamente diferente, pues vamos a entender que a ese no es el que hay que sensibilizar, que hay que decirle al que va más rápido que tenga cuidado con el peatón. Muchas gracias. Sí, creo que ahí hay una pista de por dónde trabajar mucho este aspecto de siempre empezar a entender que no podemos poner en el peatón esa responsabilidad, sino comprender que es el más débil de la cadena y que hay que hacer un trabajo con los demás actores. Esta pregunta va más hacia el ministerio o hacia la agencia, pero creo que puede haber una opinión muy interesante desde cualquiera de los panelistas o de las panelistas frente a la misma. Manuel Betancourt, del proyecto Yo Peatón, de la Universidad Pontificia Bolivariana, me parece. Para asegurarnos de que los conductores cumplan con sus responsabilidades, respeten la velocidad y respeten el cruce de peatones, no se necesitan 20 años. Se necesita que los peatones tengan poder para quejarse y que la autoridad competente pueda hacer caso de esas quejas. Para eso tenemos ahora tecnología del teléfono móvil, apps móviles. ¿Ha pensado la agencia y el ministerio, aquí lo diría, es qué piensan ustedes sobre la incorporación de tecnología de ciudad inteligente para lograr mejorar la seguridad de los peatones? No sé, de pronto el profesor, si alguien desde la experiencia también nos quiere aportar en este sentido. ¿Alguna opinión sobre el tema? Va más dirigida, como lo mencionaba, al ministerio, a la agencia, pero creo que podemos enriquecer un poquito el debate también con alguna opinión sobre el uso de la tecnología para mejorar la seguridad de los peatones. Bueno, yo me meto en esa pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. En este momento nosotros estamos trabajando con adolescentes de 10 a 15 años y lo que hacemos es mirar, sí, hacer mapeos sociales, donde ellos nos dicen cuáles son esos puntos críticos, no solo en su barrio, sino en la comuna y también en la ciudad. ¿Por qué? Porque eso también puede, de alguna manera, apoyar o justificar una intervención más temprana. Tenemos mucha gente que está respaldando cambiar esta intersección, tenemos mucha gente que está respaldando hacer un cruce a nivel en este punto, ¿sí? Entonces eso también mueve a las entidades del gobierno a hacer una intervención mucho más rápida. Entonces la respuesta es sí, sí se puede hacer y se puede hacer para priorizar. El problema que tenemos con esta priorización también es que hay algunos lugares que son puntos críticos que no tienen tantas personas, es decir, por ejemplo, una zona franca, donde durante el día tenemos mucha gente trabajando, pero en la noche no. Es probable que muy pocas personas se quejen de ese lugar porque no es en el lugar donde viven, sino en el que trabajan. Entonces tampoco se puede priorizar 100% por lo que dice la ciudadanía, porque hay puntos mucho más críticos que ya están identificados en los datos que se tienen que atender de primeras. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Otra pregunta que es interesante, teniendo en cuenta una respuesta anterior que dieron, especialmente Diego hizo una referencia en el tema de indicadores a algo similar a lo que nos preguntan, y obviamente frente al índice del que hablaba el profesor Armando, Beatriz Garcés, de la Universidad Pontificia Bolivariana, dice: buenas tardes, quisiera proponer que para determinar los puntos críticos de irrespeto a los peatones se realice medición del respeto a los peatones por parte de los conductores en los pasos y zonas peatonales, incluyendo bocacalles, cebras no semaforizadas, etc. El respeto medido se podría expresar como porcentaje o índice de las intersecciones respetuosas respecto al total de interacciones peatones-conductores. Diego, ¿alguna opinión frente a este concepto del respeto medido? Es importante esas herramientas de geolocalización también, porque nos miden directamente dónde son los puntos donde se presenta, por decir, esa afectación por el respeto a los cruces. Esas herramientas miden con mapas de calor cuáles son los puntos más críticos y de alguna manera sirven también como herramienta de participación. Si la persona ve que evidenció una problemática de ciudad en cuanto a la movilidad y vio que se hicieron acciones frente a esa problemática, de alguna manera esa persona se siente empoderada y se siente como actor partícipe de la transformación de ciudad. Entonces me parece
pues, muy pertinentes y obviamente por las nuevas tecnologías es una herramienta muy útil de participación social. Muchas gracias. Y la última pregunta de las que nos han hecho llegar quienes nos están acompañando. Natalia, creo que ibas a decir algo. Sí, Sí, solo iba a complementar que claro es importante tener en cuenta, de nuevo, resalto los datos de la ciudadanía, pero también tener en cuenta nuestro contexto, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con suecos nos decían, por favor, mira un punto crítico que tenga 7 víctimas peatonales. En nuestras ciudades es mucho más alto ese índice. En nuestras ciudades ya tenemos datos que nos dicen que ese es un punto crítico. Entonces debemos empezar por revisar esos puntos críticos a nivel de datos de cosas que están ya surgiendo, mitigar esa problemática y ahí sí mirar otros puntos que no tengan una siniestralidad tan alta. Es importante tener eso en cuenta. Muchas gracias. Esta pregunta de pronto para el profesor, teniendo en cuenta los elementos de urbanismo táctico de los que nos hizo referencia, dice: la mejor forma de pacificar las vías es con cebras, son baratas, pero hay que educar a los conductores en su uso y hacerlas respetar por parte de conductores que no quieran educarse. Y es algo que nos falta empezar a hacer. Yo voy a complementar esto con otra pregunta que habla de que un elemento que a veces no se tiene en cuenta es la contaminación auditiva en muchos espacios, que genera también caos en cuanto a la movilidad. Entonces le preguntaría de pronto al profesor el tema de las cebras, o ir un poco más allá, el tema del urbanismo táctico, alguna referencia que permita justamente a quienes nos acompañan valorarlo y tomar de pronto alguna hoja de ruta en ese sentido. Bueno, a ver, lo que es importante entender es que el urbanismo táctico es un complemento a decisiones que se toman sobre la movilidad. No puede pensarse como la respuesta a un problema de movilidad. Es un poco, aquí en Medellín lo hemos venido haciendo, tiene un primer intento pedagógico. Son normas que complementan, que ayudan a pacificar. Yo creo que aquí la palabra es más pacificar, porque si en realidad lo que usted intenta es mermar la velocidad de un vehículo, lo que tendrá que hacer es un pompeyano, es decir, levantar la superficie por el vehículo o cambiarle la superficie para que él se vea obligado a desacelerar. Por obvias razones son los peatones los que deben tener la continuidad. Y esto aplica también para las bicicletas. La estructura que debe ser continua en una ciudad precisamente es la de los sistemas de movilidad activa, peatones, ciclistas, sistemas livianos. Los otros, porque tienen motor, porque tienen potencia, porque tienen gasolina, pues tendrán que ir mucho más lento y desacelerando. Tal vez durante mucho tiempo nosotros le dimos mucho poder a los ingenieros viales y aprendimos unas ecuaciones que cuando los problemas empiezan a aparecer vamos complicando las cosas, de un pare a una glorieta, una cebra, un semáforo, una glorieta semaforizada, a un puente, y hoy nos damos cuenta que pacificar es en realidad mucho más sencillo de lo que creíamos, pero implica, como lo decían mis compañeros, bajar las velocidades, tolerarnos un poco más, recordar esa viñeta con la que empecé y no seguirle robando espacio al andén para intentarle meterle mogadores y ciclorrutas al mismo pedacito de andén. Bueno, es eso, Antonio. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, hay una pregunta que no quiero dejar en el tintero. Se ha tratado, se ha hablado ya de la reducción, los 50 kilómetros por hora, pero nos dicen, en vista de que el comportamiento humano es difícil de regular, sería factible hablar de limitar la velocidad de los vehículos de acuerdo con las zonas en las cuales se esté circulando, pensar en zonas de 10 kilómetros, en zonas de 30, en zonas de 50. Profesor, ya que estamos con usted, ¿cuáles opiniones? Pues completamente de acuerdo, porque esto de las zonas 30 tiene una explicación. Cuando usted está a 30 kilómetros por hora, el 95% de los accidentes no dejan víctimas fatales. Cuando usted pasa a la velocidad que tenemos hoy, que es 60 kilómetros por hora en zonas urbanas, se cambia la ecuación. Es decir, el 80% resultan con lesiones graves. En lugares residenciales no debería estar velocidades por encima de los 60 kilómetros. Pero por eso insisto, este diseño vial que nosotros tenemos lo heredamos de una época moderna donde nos decían tendrá que haber unas vías muy rápidas para atravesar la ciudad, y esas vías rápidas, pues acuérdate de las discusiones recientes de 60 u 80, y si por los conductores fuera sería 100 o 200 kilómetros por hora. En áreas residenciales no podremos superar las áreas de 30 kilómetros por hora si queremos vivir tranquilos. Perfecto. ¿Alguien más, Natalia? Sí, pues la respuesta es sí. Lo ideal sería que los carros vinieran precisamente para respetar los límites de velocidad, pero esto es una pelea que ciudades y países totalmente, los suecos, los daneses llevan años en este tema.
¿sí? Porque hacemos carros que pueden ir a 180 kilómetros por hora cuando el límite de nuestras ciudades es 50, a veces 30 kilómetros por hora. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, en los carros que sirven a las entidades distritales o a las entidades del gobierno, ¿sí? Esas personas que tienen conductores o las camionetas que llevan a los funcionarios públicos, en esas se puede implementar un límite máximo de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, cambiar la velocidad de un carro desde su fábrica es una batalla que lleva muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que es más factible empezar por asegurarnos de pacificar el tránsito y controlar la velocidad. Ya saben que si a las personas les tocan el bolsillo, van a cumplir las normas. Entonces, es una manera mucho más rápida de controlar la velocidad en nuestras ciudades. Natalia, muchas gracias. Y ya para terminar, me gustaría decir algo que mencionan, retomar algo que menciona Natalia, y no es solamente, digamos, ese límite de velocidad para el cual están hechos los carros, sino lo que me hace sentir la velocidad, ¿cierto? Entonces, para muchos, por ejemplo, también va reflejado con un rasgo de la personalidad. Entonces, yo soy aventurero, temerario, y por eso es que el mercado me está vendiendo unos vehículos con unas características que van no a mi lógica ni a mi, digamos, parte funcional, sino a mi parte emocional. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar el significado de lo que es la velocidad para desvincularlo por completo de que está bien, de que es sexy, de que es súper cool, y darle ese significado de que es mañé, de que es peligroso y de que no debería pasar jamás en una zona residencial? Sí, ahí para la gente que piensa tanto en el tema del feminismo, del enfoque de género, hasta ahí se ve el machismo, estoy de acuerdo, hasta ahí está el daño que nos ha hecho el machismo como sociedad. Muchísimas gracias, Alejandra. Con esto creo que podemos dar por terminado el conversatorio, principales retos y oportunidades para la movilidad peatonal. Muchísimas gracias al Ministerio, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a Fundapeatón, a quienes nos han acompañado y a nuestros panelistas. Quedan unas ideas, quedan unas reflexiones importantes y ya habrá espacios y momentos para trabajar sobre esta Estrategia Nacional de Movilidad Activa, una gran oportunidad para que pongamos todos los focos en el personaje central de una democracia que se expresa justamente en la movilidad y es el peatón. Así que muchas gracias y buena tarde para quienes nos han acompañado. Muy amables. Chao, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.